Faltan 2 horas para la ejecución, entro en la celda para brindar orientación psicológica al condenado a muerte antes de su ejecución. El condenado a muerte dijo, pronto seré fusilado, todo quedará en su lugar, este final es realmente aburrido. Pero todavía quiero luchar un poco más, ¿cómo puedo cambiar este desenlace tedioso? ¿Qué tal si te cuento una historia, Dr. Lu? Su sonrisa inescrutable me hizo estremecer. ¿Acaso en las últimas 2 horas todavía quiere revertir el caso? Después de graduarme de la universidad en 2005, fui asignado al Departamento de Reforma Educativa de una prisión masculina en las montañas del suroeste, convirtiéndome en un profesor de orientación psicológica. Mi trabajo diario consistía en brindar educación psicológica a los reclusos, ayudándoles a corregir sus malas actitudes mentales para que pudieran participar mejor en su rehabilitación. Había un preso llamado Chen Yuan que originalmente no era mi foco de atención principal. Fue condenado a cadena perpetua con suspensión de la ejecución por homicidio intencional y había cumplido más de 1 año de prisión. Su comportamiento era regular, no particularmente activo, pero siempre obedecía órdenes y nunca había tenido conflictos con otros. Era callado y discreto, sin destacar entre los presos de situaciones complejas. Solo con mantenerse tranquilo durante unos meses más, Chen Yuan podrá superar el periodo de prueba de la suspensión de la pena de muerte y reducir su sentencia a cadena perpetua. Pero ocurrió un cambio inesperado. Hace algún tiempo, Chen Yuan de repente atacó violentamente a su compañero de habitación, ejerciendo violencia unilateral, golpeando cada puñetazo hacia puntos vitales, dejando a la persona gravemente herida y sin posibilidad de recuperación en solo unos segundos. El oficial de policía de turno no tuvo tiempo de reaccionar. El comportamiento obediente durante 1 año hizo que casi se olvidara que Chen Yuan era un demonio que mataba y desmembraba, y solo por la astucia de su defensor obtuvo la gracia de una suspensión de 2 años. Hoy, Chen Yuan finalmente enfrentó el desenlace que merecía. Cometer un delito intencional durante el periodo de prueba de la suspensión de la pena de muerte, con circunstancias graves, naturalmente no permitió más aplazamientos, y la pena de muerte se convirtió en un hecho inevitable. Después de que se emitió la sentencia, notificamos al prisionero con un día de anticipación. Chen Yuan supo que las últimas 24 horas de su vida habían sido planeadas meticulosamente. Mañana, podrá reunirse con sus familiares, darse un buen baño, disfrutar de una buena comida, recibir orientación psicológica, luego verificar su identidad y proceder a la ejecución. Chen Yuan mostró una expresión extraña y no dijo nada. Pregunté, ¿tienes alguna duda? No. Al día siguiente, Chen Yuan fue llevado a la prisión de ejecución, y yo, como su consejero psicológico, también tuve que acompañarlo. Antes de la ejecución, se puede organizar una reunión con los familiares, pero Chen Yuan es huérfano y no tiene familia. Nunca antes lo habían visitado, y en este momento nadie se despidió de él. El único amigo varón con el que Chen Yuan se ha mantenido en contacto se llama Ebensi. Se escriben cartas cada 2 meses. Las cartas de los reclusos deben ser revisadas para confirmar que el contenido sea normal antes de ser entregadas. Chen Yuan escribió la carta para preguntar cómo estaban él y su familia, y la otra persona respondió en detalle. El contenido de la carta no tenía ningún problema, pero entre líneas había algo extraño. Los compañeros de la sala de correo, tras mucha consideración, detectaron una sutil intimidad que no parecía propia de simples amigos. De ello sacaron una conclusión escandalosa. Pero este amigo íntimo, Ebensi, nunca apareció en la sala de visitas. La última respuesta fue bastante especial, fue escrita por la esposa de Ebensi. Ella descubrió algo sospechoso y escribió para preguntar quién era Chen Yuan. Solo entonces supimos que Ebensi se había casado no hace mucho. Suponemos que esa es la razón por la que Chen Yuan de repente enloqueció. Ahora, Chen Yuan, con grilletes y esposas, le dictó a Ebensi su última carta, que seguía siendo un saludo común, con una frase añadida, no es necesario responder. Faltan 2 horas para la ejecución, voy a hacer un asesoramiento psicológico para Chen Yuan. La apariencia de Chen Yuan puede considerarse culta y refinada, como la de un erudito, pero las cicatrices de cuchillo y las quemaduras en su rostro añaden un toque de ferocidad. Estaba sentado en el centro de la celda, luciendo extraordinariamente tranquilo. Incluso los presos más duros suelen arrepentirse y llorar en esta etapa, pero Chen Yuan me dio la sensación de que simplemente no iba a morir. Dije, Chen Yuan, solo quedan 2 horas, debes prepararte mentalmente, ¿hay algo más que quieras decir? Chen Yuan dijo, estoy a punto de morir, ¿y todavía te preocupas por mi salud mental? Es innecesario. Es un cuidado humanitario necesario. Pero siento que realmente no lo necesita.
Doctor Lu, he oído que eres un experto en psicología criminal, pero ahora estás haciendo esto, ¿no es un desperdicio de talento? Me quedé sin palabras. Chen Yuan continuó diciendo, yo también he estudiado psicología, la verdadera psicología no sería tan inútil como esta. Tomé la palabra, entonces, ¿dónde está la utilidad de la psicología que estudiaste? ¿Quieres saberlo? Hizo una pausa y dijo con un tono significativo, pronto seré fusilado, todo se habrá asentado, un final tan aburrido. Pero aún quiero luchar un poco más, ¿cómo puedo cambiar este aburrido final? ¿Acaso todavía quieres revertir el caso? ¿Qué tal si te cuento una historia, Doctor Lu? Asentí con la cabeza, es tu derecho, escucharé con atención. Pero el tiempo se está acabando. La narración de Chen Yuan 1. Afuera está el campo de ejecución de Xisan. Estoy muy familiarizado con este lugar porque antes mi casa estaba cerca de aquí. Ahora, volver aquí es como volver a casa, lo que parece ser una especie de aceptación de la muerte como un regreso al hogar. En 1995, yo tenía 15 años y estaba en el segundo año de secundaria. Mi madre me llevó a mudarnos aquí, a los dormitorios de la segunda fábrica de maquinaria del condado de Xisan. Ahora esa área está abandonada. Nuestro edificio de dormitorios estaba en la última fila, justo al lado del campo de ejecución de la montaña Xisan, con una cerca de alambre de púas en el medio y una fila de cedros plantados. Pero desde la ventana de la habitación, aún se podía vislumbrar la escena del castigo entre los árboles. Todas las mañanas a las 6, después de levantarme, tomo el telescopio para observar el lugar de ejecución. Temprano en la mañana, cuando el sol todavía estaba al otro lado de la colina y todo el campo de ejecución estaba envuelto en la luz azul del amanecer, los condenados a muerte fueron llevados al lugar. Cada persona viva, al estar de pie en ese terreno, sin excepción, tenía los hombros caídos y un semblante gris y sin vida, como si su espíritu ya se hubiera desprendido. En el momento en que el arma fue cargada, de repente se despertaron, algunos suplicando desesperadamente, otros llorando amargamente, otros intentando escapar. Y no era raro que algunos se asustaran tanto que perdieran el control de sus esfínteres, pero al final siempre eran sometidos obedientemente. Luego se arrodillaron en el suelo y, siguiendo la indicación del alguacil, abrieron la boca para recibir el juicio que les esperaba. Al sonar el disparo, apenas se levantaron algunas aves asustadas y la montaña volvió a la tranquilidad. El proceso de esperar la ejecución es agonizante, pero cuando llega el momento, es solo un instante. Pero cuando mueren, realmente mueren, yacen en el suelo sin moverse. No importa si antes lloraban, reían, corrían o hacían ruido, al final terminan inmóviles en el suelo, convertidos en un cadáver. Sus expresiones eran tranquilas y serenas. Como tenían la boca abierta, las balas entraban por la parte posterior de la cabeza y salían por la boca, lo que evitaba que sus rostros quedaran demasiado dañados, facilitando así los arreglos funerarios. Ese año yo tenía 15 años, cada mañana al levantarme tenía que echar un vistazo al lugar de ejecución, tenía miedo pero también quería ver, después de verlo todo mi cuerpo temblaba, se me ponía la piel de gallina, mi cabeza zumbaba, como si ese disparo hubiera entrado en mi cabeza. Casi todos los días recibo un disparo así y luego voy a la escuela. Doctor Lu, ¿no es esta una experiencia bastante especial? Después de escuchar la narración de Chen Yuan, dije, es realmente peculiar. La segunda fábrica de maquinaria de Xisan que mencionas también está cerca, ha estado abandonada durante muchos años. Pero no puedo asegurar que esta sea tu experiencia real, la historia en sí también es un poco extraña. Él preguntó, ¿qué tiene de extraño? Dijiste al principio que fue tu madre quien te trajo aquí, así que tu madre trabaja en la segunda fábrica de maquinaria de Xisan, ¿verdad? No creo que ninguna madre permitiría que su hijo se enfrentara a una escena de ejecución, ¿acaso ella no sabía nada al respecto? No, ella lo sabía. La narrativa de Chen Yuan, 2. Todos los días observaba el lugar de ejecución. Mi madre lo sabía, y ese era precisamente su propósito. En realidad, no fue porque mi madre consiguió un trabajo en la fábrica de maquinaria que tuvimos que mudarnos a este lugar. La relación de causa y efecto está equivocada. La madre eligió venir aquí a trabajar porque sabía que había un lugar de ejecución y quería mudarse aquí. El dormitorio de la fábrica de maquinaria ya es nuestro tercer hogar. En mi infancia era inteligente y obediente, amado por todos y el orgullo de mis padres. Pero desde el segundo grado de la escuela primaria, mi carácter se volvió gradualmente más oscuro. Comencé a intimidar a mis compañeros con frecuencia. Al principio, solo encerraba a los compañeros en un almacén abandonado y observaba cómo todos los buscaban con ansiedad,
para el quinto grado, ya golpeaba a la gente hasta dejarlos conmocionados y los enviaba al hospital. Los padres se disculparon y compensaron innumerables veces, pagando mucho dinero. Los padres y los maestros me educaron por turnos, pero simplemente no podía cambiar. La madre lloró noche tras noche, diciendo que antes eras tan obediente, ¿por qué te has convertido en esto? ¿Hicimos algo malo papá y mamá? Cada vez que mi padre era llamado por el maestro, volvía a casa y me golpeaba ferozmente con un cinturón, luego me hacía quedarme de pie castigado toda la noche. La última vez que me golpeó fue especialmente brutal, me dejó encogido en el suelo sin poder moverme. Pero en algún momento, cuando nuestros ojos se encontraron, dejó de hacerlo. De repente sintió miedo y dijo que algún día lo mataría. Poco después, el padre se fue y nunca regresó. En quinto grado, me expulsaron de la escuela. Debido a mi mala reputación, ninguna otra escuela cercana se atrevió a aceptarme. La madre no tuvo más remedio que llevarme a mudarnos de esa área. La madre sabía el principio de las 3 mudanzas de la madre de Mencio, así que me llevó a mudarme cerca de una universidad en la ciudad, con la esperanza de que yo recibiera la influencia de la civilización. En la nueva escuela, los maestros me querían porque tenía buenas calificaciones, era educado y obediente. Mi madre también pensó que finalmente me había mejorado y respiró aliviada. Pero todo esto es el resultado de mi habilidad para disfrazarme. No pasaron ni 2 años, cuando estaba en el primer año de secundaria, casi ayudé a un traficante de personas a secuestrar a una estudiante universitaria vecina. El novio de la estudiante universitaria no quería rendirse y fue a causar problemas en mi escuela. El profesor me llamó para confrontarlo, y llevé un puñal escondido en mi bolsillo, casi provocando un gran desastre. La madre se arrodilló en la oficina del director, suplicando que tuviera misericordia. El director fue firme en su postura, dijo que no tengo límites ni educación familiar, que un niño con tan mal comportamiento tarde o temprano se meterá en problemas, y que la escuela no puede asumir las consecuencias, aconsejando a mi madre que se cuidara. Luego me convencieron de retirarme nuevamente. La madre sufrió una grave enfermedad y, tras recuperarse, pareció estar mucho más lúcida. Ella me llevó a mudarnos de nuevo, a mudarnos aquí. El edificio de dormitorios más al oeste de la segunda fábrica de maquinaria de Sisan, debido a su cercanía al campo de ejecución de Sisan, era evitado por otras familias de trabajadores. Quien tenga la desgracia de poseer un apartamento con vista como este, sellará las ventanas de ese lado con tablas, cerrándolas permanentemente, para evitar ver accidentalmente lo que no debería. La madre también tomó medidas similares, pero usó periódicos, sellando las ventanas sin afectar la entrada de luz. Y las ventanas de papel de periódico todavía se pueden abrir. Incluso hizo un estante para flores fuera de la ventana de mi habitación, colocó una maceta de terracota roja y cultivó una orquídea. Todas las mañanas iba a regarla o podarla, con la cabeza gacha y los ojos bajos, sin atreverse a mirar hacia la distancia. Pero dejó la ventana entreabierta para ventilar, para que pudiera observar directamente la escena de la ejecución al levantarme. Entiendo las intenciones de mi madre. Sabía que la influencia positiva no funcionaría, así que optó por la educación inversa, permitiéndome ver cómo los malhechores son ejecutados, con la esperanza de que pudiera empatizar, sentir miedo y así restringirme para convertirme en una buena persona. Al principio, realmente me impresionó la ejecución por fusilamiento, y me convertí en un niño obediente que estudiaba bien. Pero solo yo sé que estoy sufriendo mucho, reprimiendo el deseo de hacer el mal, incluso hasta el punto de comenzar a autolesionarme. Mi brazo y mi pierna están llenos de cicatrices de autolesiones, y mi espíritu también está al borde del colapso. No ser fácil abstenerse de cometer un crimen. Doctor Lu, mira. Chen Yuan, con las esposas puestas, no podía arremangarse fácilmente, así que agachó la cabeza y mordió la manga para levantarla y mostrarme las viejas cicatrices en su brazo. Parece que realmente estaba sufriendo en ese momento, resumí. Una madre que se muda cerca de un lugar de ejecución para educar a un hijo antisocial es, sin duda, una medida desesperada. Incluso la madre de Mencio habría admirado eso. Chen Yuan dijo, pero de esta manera me siento aún más reprimido. ¿No sería esta forma de corrección forzada aún más distorsionante para la psicología de las personas? Tienes razón, dudé, pero es mejor no llevar el problema hacia el tema de las enfermedades mentales. No tienes esos problemas y ya has recibido el veredicto más justo. Si esperas revertir el caso con esto, es imposible. Chen Yuan dijo, solo estoy presentando algunos hechos de manera objetiva. Sacudí la cabeza, por otra parte, no puedo verificar si es un hecho o no. Solo sé que tus hechos delictivos son claros. En el tiempo que queda,
piensa bien en lo que has hecho. La familia de So Wong-sin era originalmente muy feliz, pero debido a unas pocas discusiones con So Wong-sin, guardaste rencor y cometiste un asesinato, ensombreciendo a una familia que antes era feliz. Después de entrar en prisión, no te esforzaste por mejorar y cometiste un grave error, nuevamente por una simple discusión, mataste a tu compañero de celda Ma-min. Nada puede justificar tu crimen, que te ha llevado a tomar a la ligera 2 vidas. Chen Yuan dijo, solo fue una pequeña discusión, y ya maté a 2 personas. Mi capacidad para manejar las emociones es bastante mala. ¿No es así, Dr. Lu? Me quedé sin palabras. Como consejero psicológico, conozco el estado mental de la mayoría de los reclusos en la prisión. Algunos prisioneros tienen grandes fluctuaciones emocionales y poca capacidad de autocontrol, por lo que a menudo necesitan mi orientación. Estos prisioneros suelen ser mi principal foco de atención. Y como se ha dicho antes, Chen Yuan no era mi principal objeto de atención. Porque desde que entró en prisión, su comportamiento ha sido bastante bueno, su estado de ánimo ha sido estable, y no necesitaba que me preocupara por él. Antes de eso, apenas había intercambiado unas pocas palabras con él y sabía muy poco sobre él. El prisionero Ma-min, quien fue golpeado hasta la muerte, fue encarcelado por agresión sexual y asesinato de un niño, la escoria de la escoria, era objeto de desprecio y acoso en la prisión, siendo señalado en todas partes. Fue precisamente porque Chen Yuan tenía un carácter relativamente tranquilo y no causaba problemas que se les asignó compartir celda, y por un tiempo vivieron en paz. Pensándolo así, Chen Yuan realmente no parece ser el tipo de persona que mataría impulsivamente por unas pocas palabras. Pero el hecho es un hecho consumado. Dije, esos motivos para matar, los confesaste con tus propias palabras. ¿En serio? Chen Yuan mantuvo la calma. La historia aún no ha terminado. El momento de la ejecución está cerca, ¿acaso quiere revocar su confesión anterior? Miré la hora. Falta 1 hora y media. Sigue hablando. La narración de Chen Yuan, 3. Para convertirme en una persona normal, mi madre me llevó a vivir cerca del campo de ejecución para una reeducación inversa. Pero después de ver muchas ejecuciones, me acostumbré. Siempre son las mismas reacciones antes de la ejecución, siempre mueren de la misma manera. Poco a poco, empecé a pensar que la pena de muerte no es más que eso. La educación inversa no solo no me convirtió en una buena persona, sino que también me hizo enfrentar más serenamente el final de una mala persona. La madre no tenía idea de esto, y seguía inclinando la cabeza todos los días para abrirme esa ventana. Por supuesto, la madre tampoco abandonó los canales positivos. Había un médico llamado Yang que abrió una clínica en el pueblo y también trabajaba como psicólogo. En aquel entonces, pocas personas iban a terapia psicológica, y la mayoría de las veces solo atendía enfermedades menores como resfriados y fiebres. Y me convertí en su cliente habitual, recibiendo terapia psicológica con él. Mi madre me llevó a recibir tratamiento para disimular, y además comenzó una relación con el Dr. Yang, un solterón de más de 50 años, con la excusa de que él ayudaría a cuidar a los niños. La gente del pueblo se ríe de ella a sus espaldas, diciendo que su hijo ya es tan grande y que todavía piensa en hombres. El amor sigue su curso, y los gastos de tratamiento tampoco han disminuido. La terapia psicológica es muy cara, y los medicamentos aún más. Como el Dr. Yang no tiene licencia para recetar medicamentos psiquiátricos, los consiguió a través de canales ilegales para recetármelos. No es que no pueda ir a un hospital regular para recibir tratamiento y medicamentos, sino que mi madre no quiere. Ocultar todo esto se debe a que mi madre no quiere que quede un registro de tratamiento psiquiátrico, espera que me cure en silencio sin afectar mi vida futura. Ella confía mucho en el nivel del Dr. Yang y siempre está segura de que todavía tengo un futuro. Fue precisamente por mi madre que no dejé ningún registro de tratamiento psiquiátrico. El Dr. Yang cree que mi personalidad antisocial fue desencadenada por traumas de la infancia. Él dice que a través de la hipnosis puede encontrar mis traumas psicológicos, excavar mis dolores ocultos y remodelar mi subconsciente para lograr el propósito de la terapia. Suena increíble, pero nunca ha tenido éxito. Porque un requisito importante para una hipnosis exitosa es la confianza. No puedo confiar en el Dr. Yang, por lo que él no puede descubrir nada. Si no se puede tratar la raíz del problema, solo se puede tratar los síntomas. El Dr. Yang me recetó un medicamento llamado clorpromacina que puede ayudar a estabilizar las emociones y suprimir los impulsos delictivos.
Pero los efectos secundarios de este medicamento son muy graves, fácilmente hacen que las personas se vuelvan letárgicas, somnolientas y también pueden causar trastornos cognitivos. Él me recetó el medicamento, pero nunca lo tomé. El resultado fue que no pude curar la causa raíz ni los síntomas. Esto no es malo para el Dr. Yang. Si no se cura, seguirá tratándome, y yo seguiré siendo su paciente. Al final, ir a la clínica era solo para comer bocadillos y leer libros, lo que realmente confirmó la excusa de cuidar a un niño. El Dr. Yang y yo nos unimos para engañar a mi madre, y ella fue la única que no se enteró. La madre, para cubrir los altos costos de mi tratamiento, no solo trabajaba en la fábrica de maquinaria, sino que también tomaba varios trabajos temporales en su tiempo libre. En ese entonces, aún no había cumplido los 40 años, su rostro seguía siendo joven, pero su cabello ya estaba medio blanco. A veces, en medio de la noche, escucho el llanto y los suspiros de mi madre, otras veces la veo llena de esperanza, ocupada y sin parar ni un momento. Mi padre vio a través de mi esencia de un vistazo y decidió irse de inmediato, pero mi madre se obstinó y se negó a rendirse. Muchas mujeres son tan frágiles, aunque pueden mantenerse por sí mismas, aún anhelan tener a alguien en quien apoyarse. Ella solo le quedaba un hijo, y en mí vio un futuro ilusorio, por lo que depositó todas sus esperanzas en mí. Esperaba que pudiera ser como la mayoría de las personas comunes, estudiar, trabajar, casarme y tener hijos, y que en el futuro pudiera depender de mí. No hizo nada malo, solo es una madre normal. Pero no soy un niño normal. No puedo responder a las expectativas de mi madre, me siento oprimido y sufro cuando estoy a su lado. Leer, trabajar, casarse y tener hijos, eso no es lo que quiero, lo único que anhelo es el crimen, ese es el camino que inevitablemente debo seguir. Puede que te preguntes por qué estoy tan seguro del camino del crimen en el futuro. Porque este es el resultado después de intentar salvarme a mí mismo. El tiempo en la clínica en realidad no fue en vano, revisé los libros de psicología del Dr. Yang y descubrí que la salvación estaba entre ellos. Las experiencias traumáticas de la infancia pueden tener un efecto mariposa, influyendo significativamente en toda la vida de una persona. Esto es lo aterrador de las sombras de la infancia. Pasé de ser un buen chico a un chico malo, y en realidad hay rastros que se pueden seguir. Antes evité deliberadamente esa experiencia, lo que me causó dolor durante muchos años. Después de estudiar psicología por mi cuenta, gradualmente comprendí que si no resuelvo los nudos emocionales causados por las sombras de la infancia, seguiré sufriendo y nunca podré liberarme. En segundo grado de primaria, encerré a un compañero de clase en un cuarto de almacenamiento abandonado y observé cómo todos se desesperaban buscándolo. Pero no tenía ningún conflicto con ese compañero, quien me había hecho daño era su padre. Su padre se llama So Wong-sin. So Wong-sin me violó a mí, un niño de 7 u 8 años. En aquel entonces era joven y muchas cosas no las entendía, pero fue real ver a un adulto amable volverse repentinamente feroz, y el miedo y el dolor que sentí también fueron reales. Después del hecho, estaba muy asustado y se lo conté a mi padre, esperando que pudiera ayudarme a obtener justicia. Pero mi padre dudó y finalmente solo me dijo que no volviera a la casa de mi compañero de clase. Si mi padre no se atrevía a enfrentarse, yo menos aún. No pudiendo aliviar mi dolor, no tuve más remedio que vengarme del hijo de So Wong-sin. La venganza común no duele ni pica. Simplemente encerré a su hijo en el cuarto de almacenamiento, y él me violó de nuevo, advirtiéndome que no tocara a su hijo. Siempre ha sido una persona amable y bondadosa, trata bien a todos y siempre tiene una sonrisa en el rostro. La primera vez que me vio, me sonrió y dijo, este niño es realmente encantador. Me compró muchas cosas ricas. Sin embargo, al final, me mostró su rostro más aterrador. Nadie creería la acusación de un niño contra una buena persona, ni siquiera mi padre. Más tarde, no volví a mencionar este asunto a nadie, pero gradualmente me volví sensible, sombrío y vengativo. A menudo son solo pequeñeces insignificantes, pero inmediatamente desato una feroz venganza. Cada represalia parece compensar la frustración de no haber podido vengarme la primera vez. Pero todo fue como rascarse a través de una bota, nunca logró aliviar el odio en el corazón. Me doy cuenta gradualmente de que So Wong-sin es la raíz de mi preocupación. Nadie puede salvarme, excepto yo mismo. Debo matarlo. Desde hace 10 años, he estado planeando matar a So Wong-sin. Antes, cuando era joven, no tenía la fuerza para resistir sus agresiones. Ahora que he crecido y él ha envejecido, matarlo es tan fácil como aplastar una mosca. ¿Dices que yo he ensombrecido la feliz familia de So Wong-sin?
¿Por qué no dices que él arruinó mi vida? Mátalo, solo así podré liberarme. Esta es la verdadera razón por la que maté a So Wong-sin. La narrativa de Chen Yuan es demasiado serena, habla de odio de principio a fin, pero su tono es muy plano. Espera, interrumpí, antes dijiste que te encontraste con So Wong-sin en la calle, tuvieron una discusión, guardaste rencor, lo seguiste y lo mataste. Y ahora dices que no fue un encuentro casual, que ya tenías planeado matarlo. Hubo testigos cuando maté y deseché el cuerpo, pero tuve una discusión con So Wong-sin. ¿Hay testigos aquí? No, dijo Chen Yuan con una sonrisa. Así que sobre la discusión, solo necesito decirlo, So Wong-sin no tiene oportunidad de hablar. Así que tu verdadero motivo para matar a So Wong-sin era vengarte por el abuso sexual que sufriste en tu infancia, entendí. En ese caso, parece razonable que también mataras a Ma Min. No fue por una pelea, sino porque Ma Min acosaba a los niños, lo que despertó tus dolorosos recuerdos de la infancia, y por eso lo mataste. Chen Yuan dijo, sí. Luego pensé que, desde que Chen Yuan fue encarcelado, solo se había contactado con un amigo del mismo sexo, lo que nos hizo sospechar que tenía tendencias homosexuales, y esto también se volvió razonable. Debido a que hay muchas personas que se convierten en homosexuales más tarde en la vida y han tenido experiencias de abuso homosexual durante la infancia, lo que ha forzado un cambio en su orientación sexual. Pero, sal de esta historia y piénsalo detenidamente. En este contexto, hay un campo de ejecución en la montaña occidental, un amigo homosexual, un motivo de asesinato similar, 2 víctimas y un condenado a muerte. Todo está conectado y parece demasiado razonable. Tan razonable como una novela basada en una situación real, que sigue toda la lógica, y él es el protagonista mártir en ella. La historia que cuentas es realmente desgarradora. Pero, deja de inventar historias. Estoy perdiendo un poco la paciencia, te pregunto, ¿realmente no hay testigos de la discusión que tuviste con So Wong-sin? ¿Tienes pruebas de que So Wong-sin te abusó sexualmente en tu infancia? El hijo de So Wong-sin te odia profundamente, dices que es tu compañero de la escuela primaria, pero en realidad no te conoce en absoluto. Por supuesto, también podrías explicar que la apariencia cambia mucho al crecer, pero al menos deberías recordar el nombre, ¿no? Chen Yuan no le dio importancia, básicamente no recuerdo los nombres de mis compañeros de la primaria. Lo interrumpí, entiendo su psicología. Algunos prisioneros, al igual que usted, en lugar de reformarse adecuadamente, se dedican a inventar historias, distorsionar los hechos para difamar a las víctimas, exagerar sus vidas y racionalizar sus crímenes, como si el mundo entero los hubiera traicionado. ¿Por qué privarles de derechos políticos de por vida? Es para evitar que hablen sin fundamento como lo hacen. Si son tan inocentes y están tan agraviados, ¿por qué no tomaron medidas adecuadas antes? ¿Por qué esperar hasta ahora para denunciar la injusticia? Chen Yuan no dijo nada, pensó un momento y aún insistió, lo que digo es la verdad, si no me crees, no puedo hacer nada. Si asumimos que estás diciendo la verdad, ¿por qué antes explicaste el motivo de los 2 asesinatos como una discusión, y por qué solo ahora estás sacando a la luz los supuestos hechos? Cuestioné. ¿Por qué no lo dijiste en el tribunal, sino en el lugar de la ejecución? ¿Por qué? Eso no puedo responderlo por ahora, dijo Chen Yuan. La historia aún no ha terminado. Entonces habla. Pero de repente sentí que había pasado por alto algún detalle importante. La narrativa de Chen Yuan, 4. Matar a So Wong-sin y Ma Min, eso es algo que sucedió más tarde, pero retrocedamos en el tiempo 10 años. Cuando era niño, el abuso sexual de So Wong-sin desencadenó una personalidad antisocial en mí. Mis padres estaban desesperados por mi situación, mi padre finalmente se rindió, pero mi madre siguió insistiendo. Mi madre me llevó a mudarme cerca del campo de ejecución de Sisan, me hizo presenciar ejecuciones todos los días y me llevó a recibir tratamiento con el Dr. Yang, pero nada logró corregirme. En cambio, después de leer muchos libros de psicología del Dr. Yang, descubrí el camino hacia la salvación. Antes, cuando hacía esas malas acciones, parecía que me sentía bien, pero en realidad estaba muy confundido. Luego entendí que solo matando a So Wong-sin podía encontrar la verdadera liberación. Ya no estoy confundido, no le he dicho a nadie, y sigo estudiando y viviendo en silencio. Mis calificaciones académicas están entre las mejores, mi maestro dice que tengo el potencial para ingresar a una escuela secundaria clave y tiene grandes expectativas en mí. Mis compañeros y vecinos me consideran un niño inteligente y obediente, nunca han notado nada anormal. Leí libros de psicología y a menudo tengo ideas únicas.
El doctor Yang, como si hubiera encontrado un alma gemela, me ayudó con entusiasmo a resolver mis dudas e incluso me llevó a dar conferencias de psicología, mostrando una gran disposición a transmitirme su legado. La vida cotidiana es como un lago de aguas tranquilas, sofocando todas las corrientes ocultas. A los 16 años, fui admitido en una escuela secundaria clave y el día que recibí la carta de admisión fue mi cumpleaños. Esa noche, mi madre estaba muy contenta, compró un pastel, preparó una gran mesa de comida y bebió mucho vino. Y ese día en la mesa, le dije claramente a mi madre que no quería seguir en la escuela secundaria, que tenía mis propios asuntos que atender y que debía irme. Pero la madre estaba tan borracha que parecía no escuchar. Esa noche, me escapé de casa. No salí más de 3 días cuando mi madre llamó a la policía y me encontraron, y me atraparon de nuevo. Ella me acusó lloriqueando. ¿Cómo puedes tratar así a mamá? ¿Cómo no puedes pensar en ella? Mamá te dio a luz y te crió, realmente no fue fácil. Ella es solo una madre normal, planteando demandas comunes. Pero no soy un niño normal. Hay un desajuste estructural entre mi madre y yo. Mi madre cree que me ama, pero solo se convierte en una carga para mí, me agarra con fuerza y no quiere soltarme, casi me estoy asfixiando. Realmente no puedo soportar el peso insoportable de la vida. La cuerda en mi mente está cada vez más tensa y podría romperse en cualquier momento. En ese estado, todavía logré ingresar a la escuela secundaria. No estoy seguro de si mi madre escuchó lo que dije esa noche, pero en resumen, seguí estudiando, mi madre siguió trabajando y todo continuó como siempre. Todos los días antes de ir a la escuela, tengo que mirar el campo de ejecución de Sisan. Las escenas de los reos ejecutados a tiros son tan aburridas como anuncios repetidos. Un día, la madre abrió la ventana y, con la cabeza agachada, regó esa maceta de orquídeas. De repente dije, mamá, mira hacia arriba, van a fusilar a alguien, le van a reventar la cabeza. Antes lo entendíamos sin palabras. Esta vez lo dejé claro, mi madre estaba extremadamente avergonzada y confundida, pero nunca se atrevió a levantar la vista. El sonido del disparo resonó, y como una broma, me dejé caer pesadamente sobre la cama. La madre cerró la puerta de golpe y se fue. En ese momento, mi relación con mi madre era muy tensa, no nos hablábamos en casa, pero afuera seguíamos siendo una madre amorosa y una hija obediente. La madre mantenía una apariencia de calma con dificultad, y yo la acompañaba en su actuación. Días como estos son realmente dolorosos, la presencia de mi madre me oprime enormemente. Una vez, el doctor Yang fue a dar una conferencia en el orfanato del pueblo, y yo también fui. En el orfanato, conocí a un niño llamado Ayuan. A la misma edad de 16 años, el orfanato animó a Ayuan a salir a buscar trabajo y ser autosuficiente lo antes posible, mientras que yo estaba atado por mi madre y no podía irme. Ayuan está interesado en la psicología, compartimos intereses comunes y a menudo discutimos juntos, y con el tiempo nos convertimos en amigos. En el primer año de la escuela secundaria, apenas salía de clase corría al orfanato y pasaba todo el día con Ayuan. Prefiero quedarme en el orfanato que volver a casa. En el orfanato, un profesor bromeó diciendo que ya trataba el orfanato como mi hogar. Orfanato. Como no conocía mucho a Chen Yuan, siempre recibía la información de manera pasiva, pero acabo de sentir que algo no estaba bien. Al escuchar esto, finalmente me di cuenta de dónde estaba el problema. En el currículum del propio Chen Yuan. Un compañero de trabajo me dijo que Chen Yuan es huérfano. En la historia de Chen Yuan, el padre ya había abandonado tempranamente, y hasta el momento, la madre aún está presente. Tengo un muy mal presentimiento. Chen Yuan dijo que su padre se fue precisamente porque le tenía miedo. Dejando de lado la propia declaración de Chen Yuan, realmente no lo conozco, ni siquiera he visto su archivo. Salí a llamar a un colega para que recogiera el archivo de Chen Yuan y luego volví a mi puesto para continuar. El orfanato es un buen lugar, dijo Chen Yuan con emoción. Allí hay mucha libertad, nadie te controla. Los niños del orfanato me envidian, y yo los envidio a ellos. Dijiste que envidiabas a los huérfanos, ¿verdad? Confirmé lentamente. Chen Yuan enfatizó en múltiples ocasiones que su madre lo reprimía, lo ataba, era una carga para él y le impedía avanzar sin problemas en el camino del crimen. También dijo que envidia a los huérfanos. De repente, me subió la sangre a la cabeza. Chen Yuan, acláralo, ¿qué más has hecho? ¿Qué piensas? Eres un demonio por naturaleza. Es difícil imaginar que realmente exista este tipo de persona en el mundo. Ni siquiera merece ser llamado humano. Demonio,
respondió Chen Yuan. Yo tampoco puedo hacer nada. Murmuró Chen Yuan, su mirada se volvió extremadamente sombría. En el pasado también tuve una familia feliz, en el pasado también fui un buen niño, era inteligente y comprensivo, mis padres me querían, todos me elogiaban, decían que tendría un futuro prometedor, que entraría en una buena universidad, tendría un buen trabajo, me casaría y tendría hijos, y sería un hijo devoto para mis padres. Pero desde ese día en segundo grado, mi mundo cambió por completo, fui destruido por esa persona. Mi padre no quiso ayudarme, me abandonó, mi madre, ¿qué sabía ella? Solo me presionaba sin cesar. Me quedé completamente solo, sin apoyo, nadie sabía cuán desesperado y sufrido estaba. Mi madre me llevó aquí y allá, me hizo ver a los condenados a muerte, me llevó a recibir terapia psicológica. Por ella, aguanté la desesperación y el dolor, viví una vida normal, entré en la secundaria, luego en la preparatoria, todo para complacerla. Pero, ¿a alguien le importó lo que yo quería? Mi madre me moldeó a su antojo, me obligó a hacer lo que ella quería, ¿acaso se preocupó por lo que yo deseaba? Soy un muerto viviente, el único significado de mi vida es matar a esa bestia, solo quiero salvarme a mí mismo, solo quiero liberarme, ¿qué tengo de malo? Pero ella simplemente no quiere soltarme, me agarra con fuerza, simplemente no quiere soltarme, realmente no puedo hacer nada. Incluso así, no puede ser una razón para que mates a tu madre. Estaba furioso, tienes razones para lastimar a otros, pero no tienes ninguna razón para lastimar a tu madre, ella no ha hecho nada malo. Te dio a luz, te crió, no puede dejarte ir, simplemente porque te ama. Ella podría haberte abandonado como lo hizo tu padre, cuidar de sí misma y comenzar una nueva vida, pero no lo hizo. Se mudó contigo varias veces, trabajó en varios empleos para pagar tu tratamiento y se esforzó mucho para guardar tu secreto. Porque no quería que hicieras algo malo, no quería que tomaras un camino sin retorno. Ella sabía que tenías una personalidad antisocial, pero nunca retrocedió, le daba miedo las escenas de ejecución, pero nunca tuvo miedo a tu lado. Te amaba tanto, confiaba tanto en ti, y así es como la recompensas, ¿eres humano? Mataste a la persona que más te amaba en el mundo, eres un maldito demonio, un demonio absoluto, mereces morir, fusilarte una vez es demasiado poco. Chen Yuan dijo, Dr. Lu, ¿es así como haces el asesoramiento psicológico? ¿No aumentará mi estrés psicológico antes de la ejecución de esta manera? Solo puedo decir que has logrado tu objetivo. Hoy probablemente no se llevará a cabo la ejecución, puedes morir unos días más tarde. Así que ese era tu objetivo. Podrías haberlo dicho directamente, no era necesario inventar una historia tan larga, por más contexto que introduzcas, no podrás limpiar tus pecados. Si hay nuevos casos, naturalmente se necesitará un nuevo juicio. La acumulación de delitos requiere que la ejecución se posponga. ¿Puedo morir unos días más tarde? Chen Yuan fingió sorpresa. Entonces, si presento otro caso en unos días, puedo retrasar mi muerte unos días más. Por lo que parece lamentar no haber matado a más personas. Usar la vida de las víctimas para prolongar su propia vida llena de pecados, y una de ellas era su propia madre, es simplemente inhumano. Realmente me preguntaba cómo podías estar tan tranquilo antes de la ejecución, pero ahora lo entiendo, realmente eres, apreté los dientes y quería seguir insultando, pero ya me había quedado sin palabras. Me levanté indignado, preparado para informar este asunto. En ese momento, un colega trajo el archivo de Chen Yuan. Lo tiré sobre la mesa, sin intención de mirarlo de nuevo. Dr. Lu, no he confesado nada, me llamó Chen Yuan. Además, ¿estás seguro de que no quieres ver mi archivo? Lo miré, dudé un momento y luego abrí el archivo. A primera vista, vi el primer currículum. 1990-1998, en el orfanato Sunshine para niños del condado de Sisan. Lo verifiqué varias veces, y así es como está escrito en el archivo. ¿Qué pasa? No es así. Él claramente se mudó al condado de Sisan con su madre en 1995, ¿cómo es posible que ya estuviera viviendo en el orfanato en 1990? Entiendo. Murmuré, en realidad estabas inventando una historia, todo lo que dijiste hoy lo inventaste. Al principio tenía dudas, pero al final terminé creyéndolo. No, no estoy inventando una historia, dijo Chen Yuan, quitándose la sonrisa y adoptando un tono serio. Voy a enfatizar una vez más que todo lo que he dicho es verdad. Piensas que estoy inventando una historia porque aún no he desarrollado muchos detalles. Si los detalles no están claros, naturalmente parecerá irrazonable.
Además, Dr. Lu, no se atreva a imaginarse cosas y a criticarme desde su pedestal, no tiene derecho a hacerlo, dijo Chen Yuan. Quedan 15 minutos, déjeme continuar. La narración de Chen Yuan, 5. ¿Recuerdas lo que dije al principio? Digo, yo también he estudiado psicología, la verdadera psicología no sería tan inútil como esto. En el tercer año de secundaria, estudié psicología en la clínica del Dr. Yang y la apliqué a mí mismo. Me examiné constantemente y finalmente descubrí que So Wong-sin era mi nudo emocional. Solo con eliminar a So Wong-sin, podré aliviar el dolor que ha persistido desde mi infancia hasta hoy. Pero en cada etapa de la vida surgen nuevos sufrimientos, y muchas cosas solo se comprenden de repente después de pasar ese periodo, años más tarde. Puedo entender las cosas del pasado, pero no puedo entender las cosas del presente, porque todavía estoy profundamente involucrado en ellas. Cuando recién ingresé a la preparatoria, debido a un intento fallido de huir de casa, mi relación con mi madre se estancó. En ese momento, cada vez que tenía tiempo libre, iba a la clínica a aprender con el Dr. Yang, o al orfanato con Ayuan, en resumen, no quería volver a casa. Hago todo lo posible por evitar a mi madre, no quiero verla. El espectador ve más que el jugador. Siempre he creído que odiaba a mi madre, pero Ayuan vio de inmediato mis secretos ocultos. Ayuan me preguntó por qué solo le conté a mi padre sobre el abuso sexual en mi infancia y no a mi madre. No respondí. Ayuan preguntó nuevamente, antes de irme de casa a los 16 años, hice una preparación exhaustiva, así que llegué sin problemas a otra provincia en 3 días, a más de 200 kilómetros del condado de Sisan. Con las condiciones de ese momento, era difícil que la policía me encontrara, pero ¿por qué me atraparon solo 3 días después de irme? Todavía no respondí. Las respuestas a estas dos preguntas en realidad son las mismas, solo que no quiero admitirlo. Porque la madre se entristecería. Así es como finalmente entendí el dilema actual. ¿Por qué sigo sintiendo dolor después de aclarar los traumas de mi infancia? Podría haberme ido a los 16 años para vengarme, ni siquiera necesitaba seguir en la escuela secundaria, ¿por qué tuve que quedarme al lado de mi madre y sufrir? Porque So Wong-sin es mi complejo, y mi madre también. Una vez tuve una familia feliz, una vez también fui un buen niño. Pero desde ese día en segundo grado, dejé de crecer y comencé a pudrirme, mi padre me abandonó, pero mi madre no quiso soltarme. Tomé un camino diferente al de mi madre, estoy a punto de pudrirme, y ella, como una santa, me arrastra hacia su camino. Ha dedicado media vida a mí, solo para devolverme al buen camino. Me esforcé por llevar una vida normal por ella, estudié duro, ingresé en una escuela secundaria clave y luego en una escuela secundaria superior clave. Pero realmente no puedo seguir adelante. No puedo vivir la vida de una persona normal. La noche de mi cumpleaños número 16, finalmente me armé de valor para despedirme de mi madre. Le dije que no podía hacer nada y esperaba que ella pudiera entenderme y dejarme ir. Tengo 16 años, puedo asumir toda la responsabilidad penal por mi cuenta, yo soy responsable de mis acciones y no la involucraré. Pero ella lloró y dijo, ¿cómo puedes tratarme así a mamá? ¿Por qué no puedes pensar en mamá? Mamá te dio a luz y te crió, realmente no fue fácil. Cuanto más lejos estoy del camino de casa, más me doy cuenta de que los llamados vínculos están lejos de ser tan simples como la responsabilidad legal en el Código Penal. El vínculo con la madre no se puede cortar fácilmente, ni a los 16 años, ni siquiera a los 18. El día que me trajeron de vuelta a la policía, mi madre me abrazó y lloró toda la noche. No derramé ni una sola lágrima. Pero le dije que me rendía, que sería una buena persona y que me quedaría a su lado para siempre. Mi madre me creyó. Después de escuchar mi juramento, se sintió tranquila y nunca más mencionó el asunto. Continué en la escuela secundaria, y ella siguió trabajando. Ella creía que no me iría de nuevo y confiaba en mí incondicionalmente. El poder de la confianza es realmente muy fuerte. He mencionado antes que un requisito importante para una hipnosis exitosa es la confianza. ¿Por qué no puedo aceptar la hipnoterapia? Es porque no puedo confiar en el Dr. Yang. Incluso si el Dr. Yang me enseña psicología con dedicación y me transmite su legado, no puedo confiar en él. Pero la terapia de hipnosis del Dr. Yang tampoco fue completamente inútil. ¿Qué significa la confianza incondicional de mi madre hacia mí? Significa que puedo ser su psicólogo. Puedo darle sugerencias psicológicas en su vida diaria, cambiando gradualmente su subconsciente. El Ayuan del orfanato tiene mi misma edad y una estatura similar. Envidio que Ayuan sea huérfano y Ayuan me envidia por tener una madre.
Nuestros deseos son tan compatibles que me tentaron a emprender un experimento audaz. Ajuan es naturalmente propenso a la obesidad, yo soy naturalmente delgado. Ajuan comenzó a perder peso, y yo me esforcé por comer más. A menudo le decía a mi madre sin darme cuenta, mamá, creo que estoy engordando. Ajuan tiene una cicatriz en el cuello, yo también tengo cicatrices en el brazo y la pierna, así que Ajuan se lastimó el brazo y la pierna, y yo me lastimé el cuello. Le dije a mi madre que fue por una caída al caminar y un rasguño de una rama. Ajuan fue a una pequeña clínica a hacerse doble párpado, yo me corté el pelo al rape y me afeité la línea del cabello más alta. Le enseño a Ajuan conocimientos de la escuela secundaria, y Ajuan aprende mi tono de voz y hábitos de vida. Hablé del pasado lejano, de cuando era pequeño y mi familia iba al parque a jugar, de los buenos amigos que tenía en mi infancia. Le conté a Ajuan todos los buenos recuerdos, pero no le dije cuántas cosas malas había hecho, ni cómo mi madre me llevaba de un lado a otro y lloraba y suspiraba por mí, porque los recuerdos dolorosos mi madre tampoco los mencionaría. Ajuan reemplazó las fotos del archivo del orfanato. Yo también aproveché para quemar la mayoría de los álbumes, dejando solo unas pocas fotos de la infancia que, desde ciertos ángulos, se parecían a Ajuan, y se las mostraba a mi madre de vez en cuando. Pero todavía no me siento lo suficientemente seguro. El medicamento que me recetó el Dr. Yang se llama clorpromacina, tiene muchos efectos secundarios, puede causar letargo, somnolencia y también puede provocar trastornos cognitivos. Nunca lo comí, pero trituré las pastillas y las mezclé en el agua que mi madre bebía todos los días en pequeñas dosis, para confundirla. Esta práctica es realmente despiadada, pero no tengo otra opción, mi madre y yo estamos desesperados. En resumen, en mi vida cotidiana, le daba constantemente sugerencias psicológicas a mi madre para que gradualmente difuminara la impresión subconsciente que tenía de mí y se acostumbrara a mis cambios. Yo y Ajuan nos imitábamos mutuamente, acercándonos cada vez más, aparecíamos alternativamente ante nuestra madre hasta que ella ya no tuvo dudas. Usé todo mi tiempo en la escuela secundaria para hipnotizar a mi madre durante 3 años, enseñándole a tratar a Ajuan como si fuera yo. El último examen de ingreso a la universidad lo hice yo, y lo hice muy bien. El día después de que salieron los resultados fue mi cumpleaños número 19. Esa noche, mi madre compró un pastel, preparó una gran mesa de comida y bebió mucho vino. Igual que hace 3 años. Hice un deseo y soplé las velas. Mi madre me preguntó qué había deseado, y le dije que era una bendición para ti. Ella estaba muy contenta y decía que su hijo tenía un futuro prometedor, que en el futuro viviríamos bien juntos, ¿verdad, hijo? Dije que sí, mamá. La madre sonrió satisfecha y se quedó dormida sobre la mesa. La miré a la cara con mucha atención, durante mucho tiempo, antes de levantarme y marcharme. La noche de mi cumpleaños número 19, crecí, me hice adulto, dejé mi hogar y me adentré en la vasta noche, sin mirar atrás nunca más. A diferencia de hace 3 años, esta vez no me llevé nada cuando dejé mi hogar. Al final, fue Ajuan quien tomó la carta de admisión por mí. Le di mi nombre, Ebensi, a Ajuan, y Ajuan me dio su nombre completo, Chen Yuan. Mi elección de carrera está en otra provincia, no tendré más intersecciones con mis compañeros, él ya es mayor de edad y puede dejar el orfanato, nunca tendrá que volver. Para minimizar el impacto sobre él, destruí mi apariencia con quemaduras y heridas de cuchillo. A partir de entonces, Ebensi solo podía ser él. En los años siguientes, mantuvimos un contacto esporádico. Sabía que él y su madre vivían bien, que había ingresado a la universidad de medicina que yo había recomendado, se había convertido en médico, se había establecido en una ciudad habitable y el siguiente paso era casarse y tener hijos para disfrutar de la vida familiar. El futuro se desarrollaría como su madre deseaba. También puedo enfrentar mi destino sin preocupaciones. Esta sensación es maravillosa, ¿no es así? Es como si juntaras 2 líneas temporales paralelas. No estoy revisando un caso, sino la vida de un hijo. Que esa madre tenga un hijo digno de confiar su vida, es mi más profundo deseo para ella. Volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué no declaré el verdadero motivo en el tribunal?, explicó Chen Yuan. Porque la víctima de la agresión sexual fue Ebensi. Yo, Chen Yuan, no tenía ninguna enemistad con So Wong-sin, así que solo podía inventar una excusa para salir del paso, de lo contrario, habría contradicho mi historial. De todos modos, la sentencia es la pena de muerte, el motivo no importa, hace 1 año ya me preparé para morir. Quien sabía que Ebensi contrató a un abogado experimentado para defenderme y logró una suspensión de la ejecución.
La suspensión de la pena de muerte también está bien, podemos mantenernos en contacto normalmente y estar al tanto de la situación de mi madre, siempre y cuando ella no lo descubra. Lo único que me ata a este mundo es esto. Si no hubiera sido descubierto por su esposa hace un tiempo, no habría recurrido a esta medida desesperada. Solo puedo culpar a Mamin por su mala suerte. Al terminar la historia, todavía no había vuelto en mí. Chen Yuan miró la hora. Ya es hora, debo ponerme en camino. Se levantó con calma. ¿Es verdad? Pregunté de inmediato, todo lo que acabas de decir es verdad. Sacada Chen Yuan, gritó el colega desde fuera de la puerta. Es la hora, prepárense para verificar su identidad. Chen Yuan dijo, ya no importa si es verdad o no. La razón por la que lo dijo justo antes de la ejecución es porque ahora ya no importa. Antes de morir, decir algo al azar, ¿qué importancia tiene? Dos alguaciles se llevaron a Chen Yuan. Me quedé sentado un momento y luego salí corriendo. Al final del pasillo oscuro, el cielo aún estaba apenas iluminado. El sonido pesado y lento de los grilletes se alejaba cada vez más. Espera un momento, grité, a punto de perseguir. Alguien detrás de mí me dio una palmada en el hombro. Xiao Lu, ¿qué estás haciendo? Me sorprendí, me di la vuelta y era mi superior. Más tarde, él sería el responsable de verificar mi identidad. Me apresuré a agarrar a mi superior y le relaté de manera incoherente lo sucedido con Chen Yuan, tan apurado que mis palabras no tenían conexión. El veterano guardó silencio por un momento, y con dos frases me dejó mudo. ¿Fue él quien cometió el crimen? ¿Fue él quien mató a esas dos personas? Sí. El veterano se respondió a sí mismo, no sé cómo se llamaba antes, ahora se llama Chen Yuan, y en los archivos también aparece como Chen Yuan. No importa si cambió de nombre voluntariamente o si fue suplantado en el examen de ingreso a la universidad, no importa la razón, el crimen lo cometió él. ¿Habrá algún problema para verificar su identidad? No. ¿Tendrá algún impacto en el resultado? No. Está inventando una historia, no pienses demasiado en ello, ¿de verdad crees en una historia tan extraña, Xiao Lu? Todavía eres muy joven. Vamos. Después de escuchar las palabras del veterano, poco a poco me calmé, negué con la cabeza y seguí lentamente. Verificación de identidad, ejecución de la entrega, todo se realiza según el procedimiento. Muy temprano, antes de que saliera el sol, todo el campo de ejecución estaba envuelto en la luz azul del amanecer. El viento de la montaña traía consigo la niebla, húmeda y fría. Me estremecí y me di cuenta de que había llegado al lugar de la ejecución. Era la primera vez que visitaba un lugar así. Y esta escena es tan similar a la que describió Chen Yuan. La historia que contó Chen Yuan, ya sea verdadera o falsa, no afectará su destino. Pero su historia, ¿es verdadera o falsa? Chen Yuan caminó hacia el amplio prado, se quedó quieto por un momento y luego se arrodilló. Desde que se emitió el veredicto hasta ahora, siempre ha estado muy tranquilo, sin ataduras, sin deseos ni demandas. En el momento en que el arma se cargó, se estremeció y levantó bruscamente la vista, mirando hacia la distancia. También recordé algo de repente y seguí su mirada. A primera vista, se veía el dormitorio más occidental de la segunda fábrica de maquinaria de la montaña oeste. Debido a su prolongado abandono, las paredes estaban llenas de grietas y las ventanas estaban rotas. Entre el follaje, en una ventana, se había colocado abruptamente un estante para flores. Arriba hay una maceta de terracota roja, llena de maleza. De repente, vi a una mujer asomarse, inclinada, regando. El latido del corazón se saltó de repente, retiré apresuradamente la mirada y miré con pánico a Chen Yuan. Es la hora. Es hora, el cañón del arma apuntando a la parte posterior de su cabeza. Sus pupilas se dilataron bruscamente, su mirada moribunda fijada firmemente en el alféizar de la ventana lejana, sus labios temblaban y exhalaban, solo exhalaban, sin inhalar. El alguacil advirtió, abre bien la boca. Se arrodilló en el suelo, levantó la cabeza y abrió la boca al máximo, gritando, mamá. Mamá. El sonido del disparo apenas asustó a unas pocas aves. La montaña y el campo volvieron a la calma. Creo que la respuesta ya es obvia.